Y eso no me acuerdo si fue al segundo, al tercer, al cuarto día, comenzando este año. Y yo dije sobre la misma texto Levítico 20:26, sobre el mismo título que el Señor dice en su palabra, que habéis pues de serme santos, porque ¿qué? Yo Jehová soy santo y os he apartado de todos de los pueblos para que seáis míos. No recuerdo si fue al segundo o al tercer día. Estaba en la lavadora, en la parte de atrás, en la pieza donde tenemos la lavadora. Estaba organizando papelitos y botando papelitos de los escritos que yo tengo, así como uno de estos. Y me encontré con este, hermano, me encontré con este. Y yo ya había dispuesto a predicar sobre esto. Yo le digo, bueno, Señor, si esto es lo que usted tiene para nosotros como un pueblo, pues yo voy a hacer caso, lo voy a obedecer. Y me encontré que decía así este papelito, no sé hace cuánto fue que pude haber predicado esto, no sé si en los jóvenes, no sé, pero dice así: voy a separar, dos puntos, lo santo de lo profano, el trigo de la paja, lo puro de la inmundicia. Y tengo unos textos allí. Y escribo más abajo: la santidad implica separación. Y otro punto: se purifica a sí mismo. Y cuando crea lo que encontré esto con lo que estaba allí sacando, botando, ya no necesitaba otras hojitas más, otros separadores. Cuando yo lo veo, yo hermano, comprendo y entiendo de que el mensaje es claro, hermano, que es lo que Dios quiere. Y no solo para este año, sino todos los años que vendrán, hermano. No podemos menguar, antes tenemos que crecer más en el Señor. Nuestra vida debe estar en ese continuo crecimiento espiritualmente. Amén. No podemos menguar en la oración, no podemos menguar en la búsqueda, hermano. Ahí en estar delante de la palabra. Eso es lo que quiere, eso es lo que tiene planeado el enemigo para estos últimos tiempos. Con todo lo que está viniendo. Hoy me hacía pensar el Señor mientras me duchaba, mientras me bañaba, que el camino ancho todavía está abierto para los cristianos. Y algunos están pasando del camino angosto al camino amplio otra vez, porque les es más fácil. Lo que el mundo está, por donde el mundo está caminando, el mundo está pasando. Ese camino no ha sido cerrado, ese camino ancho sigue siendo más ancho, quizá. Y el angosto quizá siendo más angosto, más difícil de caminar, y así se está poniendo nuestra vida. Para muchos, la prueba es, estamos en la realidad de la prueba cada uno espiritualmente. Nosotros, pastores, están siendo probados, ministerios están siendo probados, la iglesia está siendo probada. Nuestra vida es necesario ser probado si somos o no somos iglesia, si realmente somos o no somos de Dios, si realmente es que vive el Espíritu Santo en nosotros, si es que realmente vamos a obedecer su palabra o nos vamos a dejar seguir guiando por el alma, por lo que vemos, por la naturaleza, por todas las situaciones, por el oído, por lo que ve nuestra mente, por nuestro racionamiento, por nuestro conocimiento. Pero yo creo que es hora de decirle al Señor que santifique más nuestras vidas, que nos consagremos más para Él. Amén. Esas lámparas que estén llenas del aceite, que significa la unción, llenos del Espíritu Santo de Dios, como Él lo dijo. Amén. Entonces fíjese que yo le doy la gloria a Dios porque, hermano, esto no es de hombres, la obra no es de hombres, esta obra es de Dios, esta iglesia es de Dios, usted es de Dios, yo soy de Dios, usted fue rescatado, yo fui rescatado de este mundo, de la esclavitud de este mundo. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? De verdad que la santidad de Dios es lo que más le molesta a los pecadores. Leíamos nosotros en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Vuelva conmigo ahí para que retomemos, por favor.
Vamos a entrar en el desarrollo de precisamente de este texto que hemos entrado como texto inicial, texto principal. Pero permítame decirle lo que la Biblia enseña a Dios, y lo que la Biblia enseña a las santas escrituras, hermano, es que Dios está completamente separado del pecado. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Hoy el pastor Alfredo compartía en la versión Dios habla hoy, y verdad, hermano, que es muy diciente, pero no lo vamos a leer todo ahora, ahorita más ratico lo vamos a leer todo para cuando ustedes puedan comprender de lo que el Señor está hablando en Levíticos. No hay un libro más que se esté hablando de santidad, hermano. De hecho es el tema central, la santidad es la palabra clave. Versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Eso es real y eso debe ser una realidad en nuestra vida, en su vida. Amén. En mi vida, en su vida debe ser una realidad, hermano. Dios nos ha llamado. Dios, dice la Biblia latinoamericana, pues Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Yo creo que ese es el reto para cada uno, para cada cristiano. A partir del momento en que el Señor restauró, sanó nuestras vidas, nos hizo nuevas criaturas, hermano, comenzó ese proceso, esa obra santificadora a través del Espíritu Santo de Dios y por medio de la palabra. Pero no es la total responsabilidad del Espíritu Santo, hermano. No es total responsabilidad de la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios fue dada, el Espíritu Santo de Dios nos fue dado, nos fue entregado. Pero es parte de nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros mantenernos en esa unidad, en esa misma unidad, en esa misma esencia, en ese mismo carácter de un Dios santo, así como Él es que santo. Amén. Levíticos capítulo 19 versículo 2. Vamos a leer entonces ahora nuevamente, vamos para el Antiguo Testamento. Bueno, tenía segunda de Pedro ahí, pero vamos a leer y vamos desarrollando. Capítulo 19 versículo 2, le dije, ¿cierto? Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El capítulo 11 versículo 45. Vaya usted abriendo su mente y su corazón a lo que Dios está diciéndonos hoy en estos tiempos, hermano. Versículo 45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahora, Levíticos capítulo 20 versículo 7. Versículo 7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Fíjese, lo que está diciendo el Señor son las mismas palabras, son las mismas, es el mismo lenguaje, no hay ningún cambio. Yo soy el Dios de ustedes, soy vuestro Dios, santos seréis, santo, y lo repite y lo está repitiendo. El capítulo 19 de Levíticos prácticamente es como la columna vertebral ahí de todo este compendio, hermano, de todo lo que Dios permite que trae a los hombres, estas leyes que son buenas para los hombres, la santidad que representa al mismo Dios. Amén. Dice el versículo 8: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico, hermano. La realidad es verdad, el único que nos puede santificar, no hay otro Dios, hermano, con D minúscula, que pueda hacer esto en la obra de un hombre, hermano. Ningún otro que el hombre se haya podido inventar, imaginar aquí en la tierra. Todos los dioses que el hombre se ha podido por todas las generaciones. Aún hoy nacen dioses nuevos, nacen hombres y mujeres nuevas.
donde se les llama madre a diosas. Ya soy, me tienen que llamar a mí de esta manera, a mujeres, y se les atribuye, se les trae idolatría. Todo eso que está escrito, que realmente iba a hacer cumplirse en estos tiempos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11. Estamos leyendo las escrituras, hermano, y déjeme explicarle ahora un poquito más sobre lo que estamos leyendo en Levíticos. Segunda epístola, ¿no?, de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segundas, estoy aquí con la primera, perdón, me fui a primera. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Recuerden que el capítulo 3 está hablando del día del Señor, que el día del Señor vendrá, hermano, y que todo lo que haya en la tierra, todo lo que esté en la tierra será consumado ya no por agua, sino, hermano, por fuego. Todo será exterminado, todo será consumido, hermano. No habrá que quede, no habrá paja, no habrá nada, no habrá obra del hombre en la tierra, sobre la tierra, que quede en pie, hermano. No habrá nada, no habrá figura, no habrá nada. Todo será consumido por el fuego. Pero dice el apóstol Pedro aquí, hermano, el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia que aún nosotros que entendemos el evangelio, que tenemos la palabra de Dios, el Nuevo Testamento que fue enviado a la iglesia, ¿cierto? Y hoy nosotros que podemos tener esta riqueza, esta bendición de tener este compendio Antiguo y Nuevo Testamento, podemos comprender más cuando dice el apóstol Pedro que aun cuando todas esas cosas van a ser desechas, sabemos que todo esto va a ser desecho. Aún nosotros con mayor ahínco, aún en estos tiempos que sabemos que se están acercando, hermano, ¿cómo no debemos nosotros andar en una vida, en una conducta de santidad y una vida piadosa, en una vida que verdaderamente agrade a Dios? Esa vida que verdaderamente está delante de Él, que es íntegra delante de Él, que camina delante de Él y realmente no delante de los hombres. Porque muchos están siendo engañados caminando hoy delante de los hombres. El versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Yo escuchaba el martes la oración cuando comenzó Natalia, y creo que decía algún salmo y decía: me he apartado de los caminos para no, creo que no pecar contra ti, o algo decía así el salmo. Y a mí, mientras ella oraba, yo meditaba en este salmo. Y es de nosotros, hermano, el apartarnos de este mundo de maldad. Tenemos una gran responsabilidad. Cuando el Señor nos dice a nosotros en el capítulo 20, versículo 26: habéis pues de serme santos, hermano, tenemos una gran responsabilidad, un gran deber delante de Dios. Ahí mismo, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo ¿qué? Soy santo. ¿De dónde viene esta referencia, hermano? Pues de Levíticos. El Señor se lo dijo a un pueblo que estaba preparando para tomar una tierra prometida. Un pueblo que se iba a enfrentar a un paganismo, a una cultura, a unas costumbres, a una decadencia de lo que los hombres estaban practicando. Fíjese, aún en aquellos tiempos, hace miles de años. No estamos hablando de una generación pasada, no estamos hablando de 100 años, no estamos hablando del año 900 antes de Cristo. Estamos hablando de más de 4,000, 5,000 años antes. ¿Cómo estaba el ser humano? ¿Cómo estaban las naciones en la tierra?
Había una corrupción, un paganismo, idolatría. Aún la parte sexual del hombre había tenido, se había llegado a lo más bajo del ser humano. La familia estaba por el piso. Las familias de los pueblos paganos, de las naciones, no había familia, había un desorden, hermano, inmundicia, impureza en las familias, en los gobiernos. Hacían como querían. No tenían temor de verdaderamente de Dios como Jehová, el creador de la tierra. Vivían los paganos como querían ellos vivir. Entonces, fíjese, vaya otra vez Levíticos conmigo 19 y el título que dice allí: en su Biblia, en la Reina Valera, dice leyes de santidad y de justicia. Leyes de santidad y de justicia. En otras versiones dice, en la Nueva Versión Internacional, busqué ese título y dice llamado a la santidad. La Nueva Traducción Viviente lo narra de la siguiente manera. El título: santidad en la conducta personal. La Dios habla hoy, entre todas las que busqué, dice leyes acerca de la santidad y la justicia. Obviamente de la santidad y la justicia, hablando de la misma Reina Valera como usted la puede tener allí. Un llamado a la santidad, hermano. Hablando de la conducta personal de los hombres, de un pueblo. Dios estaba refiriendo a la conducta personal de ese pueblo. Dios le estaba dignificando, Dios le estaba separando, Dios le había separado de las demás naciones. Pero antes de que entraran a esa tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel, dice la Escritura, o sea, a los ojos de los hombres, a los ojos del pueblo de Israel, cuando fueron a contemplar la tierra, vieron los frutos, hermano, era bendición, era prosperidad, era en gran manera, hermano, como decía Jehová de los ejércitos, lo que había en esa tierra. Pero en esa tierra moraban aquellos hombres paganos, moraban aquellas costumbres, hombres que llevaban quizá años en ese territorio, hombres que habían adoptado otras costumbres de otros, de otros pueblos, quizá se habían enraizado en sus corazones, eran practicantes del pecado, hermano, de lo inmoral, de la sexualidad delante de Dios, pagana, totalmente pagana, hacerlo delante de sus dioses que ellos imaginaban. En Levíticos capítulo 20, el título que dice ahí penas por actos de inmoralidad. Recuerde que en el 26 Dios le dice: habéis pues, hay una advertencia, hay un llamado grande ahí que Dios está haciendo. Recuerde que leíamos en el 20 el versículo 7 y el título es penas por actos de inmoralidad. Dios estaba preparando el corazón del pueblo de Israel. Dios les estaba advirtiendo a los peligros que se iban a enfrentar, a los retos, como un pueblo que había sido separado por Dios a ese mundo. Y es lo que hoy nosotros estamos siendo enfrentados todos los días, hermano, a esta máquina, a este sistema, a esto que tanto nos está inundando. Usted abre internet, usted abre YouTube y por ahí, hermano, se le mezcla cualquier video, cualquier cosa que quiera llamar la naturaleza del pecado que está en nosotros, queriendo capturar tu mente, tus ojos inmediatamente, hermano. Es por donde más nosotros hoy estamos siendo cautivados, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos. Esos títulos que logré encontrar, dice en la Nueva Versión Internacional: castigo por el pecado.
En la Nueva Traducción Viviente dice castigos por la desobediencia. La traducción lenguaje actual dice pecados terribles. Pecados terribles. Ya Dios conocía, recuerden, no era lo que estaba pasando en el pueblo. Dios estaba advirtiéndoles que eso no fuera a pasar dentro de un pueblo que había separado para Él, que llamaba posesión propia, que los había tomado como un tesoro especial dentro de todas las demás naciones. Él llamó, escogió. Dios les estaba exhortando, Dios les estaba, pero no solamente como exhortando de animar, no, Dios les estaba abriendo el panorama, hermano. Como cuando a los hijos hay que hablarle a carta abierta, hermano, porque se le hace mentira a los niños y después cuando van allá, hermano, se aprende erradamente. Dios les estaba mostrando la condición de lo que iban a ir. Sí, una tierra que fluía leche y miel, que era próspera, era muy bendecida la tierra, hermano. Dios había bendecido esa tierra, pero los moradores que estaban ahí no se merecían esa tierra, hermano. Pecados terribles, penas por actos de inmoralidad, que es lo mismo de la Reina Valera en la Biblia latinoamericana. En Levíticos 20. Ahora, el versículo 2 del Levítico 19, cuando Dios le dice a Moisés: habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis porque santo soy yo a vuestro Dios. Está esta declaración fundamental que da la razón para una vida santa del pueblo de Dios, hermano. Es una declaración fundamental para usted y para mí. Usted no se puede olvidar. Dios no solo habló de santidad a través de su Hijo Jesucristo, cuando Él vino a mostrar el camino a los hombres. Santo 100%, hombre, se hizo hombre, fue tentado en todo, pero no se halló en él pecado. Amén. El Cordero sin mancha, el Cordero, hermano, que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, que fue derramada su sangre preciosa para que nosotros fuéramos purificados. Como yo les decía, es el tema central del Levítico, pero es también donde se hace más énfasis en la impureza. No solamente nomás es el tema allí central, no, sino también se toma todas aquellas impurezas por las cuales los hombres, los pueblos de estos pueblos, los hombres eran practicantes, hermano. Practicantes del pecado, de la lascivia, la inmoralidad, la decadencia. El hombre estaba arruinado, hermano. El hombre estaba totalmente esclavo del pecado. El libro de Levítico, en este capítulo también es un índice de lo que se entendía por santidad desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Vemos allí una serie de mandamientos relativos a la santidad. De hecho, el capítulo contiene 16 mandamientos que enseñan cómo ser santos. Ahora, permítame leerles aquí. Dios estaba, y con el Señor Jesús estaba trayendo algo que Él a los fariseos, a este grupo. Leámoslo, Mateo 23, 27, pero voy a leérselo en traducción contemporánea de la Biblia. Mateo 23, 27. Dios lo que estaba trayendo al pueblo de Dios no era solamente nomás una imagen, un cuento, un consejo. No. Estemos lejos de eso. Dios estaba trayendo, hermano, lo que necesitaba verdaderamente de un pueblo que había apartado para Él. En la Reina Valera dice, Mateo 23, 27: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos
y de toda inmundicia. La traducción contemporánea de la Biblia dice de la siguiente manera: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, pues se parecen a los sepulcros que han sido pintados de blanco por fuera. Es cierto, tienen una apariencia hermosa y limpia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Parecían lucir, ¿cierto? Extremadamente, ¿qué, hermano? Sus vidas, sus vestidos, los declaraban, ¿qué, hermano? Ante la gente, santos, puros, apartados, consagrados del mundo. Vivían la ley. Pero ¿quién los conocía realmente? ¿Quién nos conoce, hermano? ¿Quién me conoce aquí, hermano, delante del Señor, aquí delante de su presencia? ¿Quién me conoce, hermanos? ¿Quién lo conoce a usted? Eso no se trata de lucir, hermano. Se trata de vivir la verdadera vida de Dios. Dios estaba hablando a un pueblo que había tomado. Dios estaba hablando. Y Dios les estaba advirtiendo de aquellos pecados terribles que estos hombres hacían, como sacrificar los hijos a Moló, era su práctica. Como los hijos que en estos pueblos de Canaán maldecían a sus padres y no les importaban, se burlaban de sus padres. Dios los estaba previniendo, Dios les estaba mostrando totalmente el video delante de ellos, hermano, cómo era la conducta de aquellos hombres en esa tierra. Dios les estaba mostrando las personas que consultaban, los encantadores, los adivinos que habitaban dentro del medio de estos pueblos. Invocación de espíritus. Pero Dios también les estaba, hermano, advirtiendo de la parte de lo que el hombre lucha. Y verdaderamente hoy, hermano, está expuesto así, a segundos, en un computador, en un celular, en una tablet, en cualquier equipo. Y es la parte de la sexualidad. Pero la sexualidad que es totalmente, ¿qué? Dañina, que no aprueba a Dios, sino la sexualidad, la inmoralidad. Dios estaba previniendo. Esta gente vivía en adulterio, vivía con la esposa de su tío, vivía con el joven vivía y tenía relaciones con la tía, tenía relaciones con los primos, tenía relaciones con las hermanas, relaciones sexuales. Había un desorden en las familias. No se respetaban entre los vecinos, no se respetaban entre las familias. Nacían hijos de todo en todas estas formas, hermano. Y no solamente nomás era esta la decadencia del hombre en aquel entonces, sino también, hermano, conexiones incestuosas y matrimonios fuera de él. También de los vicios antinaturales de sodomía y bestialidad, donde los hombres tenían relaciones, hermano, con las bestias, con los animales. Esto era lo que pasaba en aquel pueblo donde se iban a enfrentar. Lo iban a ver quizá. Las mujeres
Quizá es lo que hoy nosotros estamos más viendo, hermano. Por toda parte. Escuchaba en estos días un predicador que los 1000 correos que le llegaban a él pidiéndole consejería, el 70-80%, hermano, tenía que ser con y consejería de mujeres de la iglesia, hombres de la iglesia, jóvenes, aún les decían de pastores y líderes. Y el tema, hermano, estaba siempre puesto allí, la parte sexual, hermano. El primer mandamiento es ser santos. Y verdad, hermano, que para presentarse ante Jehová uno tiene que ser santo. Usted y yo, jóvenes, jovencitas, iglesia, pastores, hermano, todos. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Pero Él viene por gente santa. Ser santo es la manera en que debe vivir. La santidad está expresada en la vida moral. Escuche. La vida santa no es una idea mística ni es la vida apartada del mundo. Escuche. No es una vida mística, hermano, como estos hombres religiosos fariseos a los cuales el Señor los enfrentó. Ustedes por fuera son hermosos, lindos, sus vestiduras, no hay una mancha, no hay una arruga, sus vestidos son pulcros. Tenían sus esclavos para poder tener sus vestidos bien puestos, hermano. Todos sus atuendos, todo lo que lo acompañaba, toda la figura de eso externo. Pero por dentro estaban podridos, inmundos, llenos de avaricia, llenos de codicia, llenos de muerte, huesos secos, huesos que olían, hermano, putrefacción, corrupción en la vida de estos hombres. La vida santa no es una vida mística ni es la vida apartada del mundo, sino es mantener una vida pura en el mundo, hermanos. Era el propósito de Dios al cual Dios les estaba permitiendo, hermano. Fíjese, ponerlos en una tierra, hermano. Dios les había prometido esa tierra. Y usted dirá, ¿cómo Dios los pone en esa situación y en tremenda tentación? ¿Cómo Dios les permite llegar? No había otro lugar mejor en la tierra, no había otro sitio mejor. Muchos se harán esta pregunta quizá cuando leen las escrituras. Queremos leer la mente de Dios, queremos ir más arriba en los pensamientos, queremos razonar en el pensamiento de Dios, queremos razonar en la plenitud, en la soberanía de Él. Él es soberano, Él hace como quiera, hermanos. Él sabe por qué puso a un pueblo allí. Ahora Él sabía que iban a pecar, que iban a ser transgresores, que se iban a contaminar, que iban a hacer lo que practicaban estos hombres y mujeres. A lo largo de la escritura podemos ver, hermanos, lamentablemente, que estos hombres, muchos del pueblo de Dios, se dejaron contaminar, se dejaron arrastrar, como hoy puede estar sucediendo en medio de la iglesia. Dios nos ha apartado, Dios te ha dado dignidad, Dios te ha llamado por tu propio nombre, eres de su propiedad, pero seguimos en este mundo, hermano. Jesús lo dijo, Jesús oró por aquellos discípulos: Señor, no te pido que los saques, sino que los guardes de este mundo. Guárdalos. Juan 17:15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús estaba diciendo aquí una oración, hermano, tenaz, poderosa ante el Padre, hermano. Una oración que tenía contenido, hermano. Una oración que era de poder, hermano. Una oración que no era solo por declarar, porque era Jesús. Sabía Jesús la debilidad de sus apóstoles. Claro, hermano. Todos eran pecadores.
Claro. Necesitaban de la gracia divina, necesitaban de esa respuesta del cielo a una petición al Padre. Señor, yo, tu hijo, necesito que los que tú me has dado, los que tú me diste, sean guardados. Y termina y diciendo en el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El pueblo de Dios necesitaba ser santo, hermano, porque eran santos el carácter, las leyes y el servicio de Él. Esta palabra santos del hebreo kadosh, que significa apartado, dedicado a propósitos santos, santo, sagrado, limpio, moral o ceremonialmente puro. El verbo santo, el verbo kadosh, significa apartar algo o alguien para un uso santo. Usted y yo, hermano, así como fueron apartados en aquel entonces en el Antiguo Testamento utensilios, todo, Él fue el que dictó a Moisés un dictado, hermano, cómo debía de ser ungidos los elementos, cómo debían de ser apartados, consagrados cada elemento, el aceite de la santa unción, las especies, todo cómo debía de ser dedicado a Jehová. Con qué, hermano, detalle, con qué propósito, con qué plan, el lugar santo, el lugar santísimo, cómo se debía de acercar el hombre, aquel que Dios iba a llamar a ese lugar, de qué forma debía conducirse ese hombre, cuáles eran los requisitos de aquel hombre para poder estar delante de la santidad de Dios y no caer ahí muertos, como tal vez quizás muchos cayeron muertos y tenían que traerlos, hermanos, desde allá con un lazo, hermano, mientras sonaban las campanillas que habían en sus zapatos, sonaban. El pueblo, hermano, tenía esperanza, pero cuando dejaban de sonar esas campanillas, quizá, hermano, había un temor, había una situación allí ante la santidad de Dios. Usted y yo hemos sido apartados. Usted y yo debemos asimismo, hermano, un elemento de Dios consagrado. Usted y yo, santificados, purificados, apartados, dignificados de parte de Dios. Pero Dios nos está advirtiendo nuevamente: habéis pues de serme santos. Iglesia, la santidad implica tanto la separación de todo lo profano y contaminante, como la dedicación a todo lo santo y puro. Escuchen, la santidad implica tanto la separación de todo lo profano y contaminante, como la dedicación a todo lo santo. ¿Y qué? No solo basta usted ¿con qué? Apartarse de aquellas cosas que no le agradan a Dios, sino también ¿qué? Usted, como a haber sido apartado, usted también debe dedicar su vida, dedicar su mente, sus manos, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados ¿qué? Irreprensibles hasta la venida del Señor, hermano. Todo tu ser, toda mi vida, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, hacia la santidad, hacia buscar el rostro más de Dios, hacia buscar su carácter, cada vez ser más igual a Él, a la esencia de lo que es Él, justo, la justicia, todo lo que hemos visto a lo largo y ancho de las Escrituras, hermano, que nos representa a Dios como es Él, la pureza de su santidad, su justicia, su amor incalculable, su perdón, la gracia, todo lo que comprende los atributos de nuestro Dios.
Ahora Levíticos capítulo 20, versículo 26. En este capítulo y entre los versículos 10 al 21 habla de una lista de mandamientos contra los pecados sexuales que incluye castigos extremadamente severos. Dios les dijo, Dios les advirtió, eso es lo que está pasando allá. Pero allá no hay justicia, allá no hay ley. Allá no hay magistrado que se levante y haga justicia, coloque orden. Yo, Jehová de los ejércitos, vuestro Dios, yo tengo que colocar orden. Yo, que soy justo, que soy santo, no voy a tolerar esto en medio de mi pueblo. Hermano, y lo que Dios les mostró allí en Levíticos capítulo 20, hermano, es verdaderamente aquellos pecados que el hombre tenía que pagar con su propia vida. Es lo que practicaba esta gente y no les pasaba nada a ellos. No había nada, no había ley, no había nada que justiciara su pecado, que les dijeran están en pecado, mira esta condición, lo que hiciste está malo, es inmundo, es impuro. Lo que hiciste con tu hija, lo que hiciste con tu hijo, con tu tía, con tu mami, con tu madrastra. No había nadie que se levantara en medio de ese pueblo. Pero Dios estaba advirtiendo a este pueblo de Israel que iba a ser severo con aquellos que practicaran lo que esos pueblos estaban haciendo. Dios dio muchas reglas a su pueblo, pero no sin razón, iglesia. No era que les quisiera negar el bien, solo prohibía aquellos actos que los llevaría a la ruina. Realmente Dios estaba prohibiendo esos actos de inmoralidad, los actos que eran detestables y que aquí mencionados eran comunes en las naciones paganas de Canaán. Una cultura decadente que tendría que corromper inclusive a otros pueblos. De esta manera preparó al pueblo para que lo que tendrían que enfrentar en la tierra prometida, ordenándoles que evitaran todo lo que fuera pecado sexual. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no toleraba esos actos, hermano? ¿Por qué Dios no toleraba esos actos? Las siguientes razones: quebrantaban el compromiso mutuo entre esposos. Él no creó un Adán y dos Evas. Él no creó dos Adán. Él no creó dos Evas. Él creó un hombre y una mujer. Dos, destruían la santidad de la familia. Era un desorden esos pueblos. Realmente no había familias. Era lo más inmundo, hermano. Lo más detestable, los actos más detestables, las prácticas. Deformaban, tres, el bienestar mental del pueblo. Fíjese. ¿Cómo están hoy las naciones, hermano? No está hoy el tema, hoy es esto, hermano. La gente está enferma. Todo lo que esto ha producido, hermano, todo lo que producen estas situaciones, videos, imágenes, que ha traído, hermano, violaciones a pequeños, a los niños, en las familias, a sus hijas, a sus hijos. Ha traído ruina, desastre, desgracia a las familias. Propagaban enfermedades. Claro. El pecado sexual siempre ha estado ampliamente disponible. Siempre, hermanos. Antiguo, Nuevo Testamento, hoy en estos tiempos y más en estos tiempos, hermano. Con el propósito de destruir completamente su ideal de santidad. Dios les estaba mostrando un ideal de santidad. Cómo debían guardarse, cómo debían de estar en medio de una sociedad.
Y quiero, para cerrar aquí esta segunda parte, volver a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8, en estas dos versiones. Y quiero que oremos, iglesia. Créalo que no es por solo hablar ya un tema y listo, cerramos y quedamos allí. No. Dios está hablando a cada uno. En la Nueva Traducción Viviente, capítulo 4, versículo 1 al 8, dice: la voluntad de Dios. Versículo 1 en adelante. Vivir para agradar a Dios. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto. Fíjese todo lo que está trayendo del antiguo, del Levítico. Fíjese cómo Dios está resumiendo en esto, hermano. Teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y hoy que nos compartía el pastor en la Dios habla hoy, lo dice, vamos a leerlo en el versículo 3 en adelante. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya lo hemos advertido, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Por favor, le pido que usted ore conmigo allí. Y lo que usted hoy, hermano, ha recibido, ha escuchado, póngalo delante de usted. El pan que ha recibido, lo que usted ha escuchado, lo que Dios quiere de nosotros.